edición número 24 de la Feria del Libro, organizada por la Universidad Pedagógica en su plantel Tehuacán. La Feria del Libro, organizada por la UPN, es desde hace 24 años un regalo que la universidad le da a Tehuacán. Tehuacán todavía tiene muchas áreas que mejorar y una de ellas es la promoción de la lectura. Pero nadie podrá decir que esta feria no es un logro de la universidad y un regalo para la ciudad. Yo quisiera felicitar a los que han participado en ella desde hace mucho tiempo y que hoy tenemos con todo el gusto recibiendo al Fondo de Cultura Económica y a mí el honor de presentar este libro que bueno, a mí me habían dicho que iba a dar la bienvenida al autor, lo cual estoy muy agradecida, pero además que me hayan dado la oportunidad de hacerlo en este texto. Así que bienvenidos y muchas gracias. A las personas que están hoy en esta presentación a través de Facebook Live, yo quiero platicarles, les voy a presentar hoy a Galo Mora Witt, un destacado intelectual y escritor ecuatoriano que hoy nos visita aquí en la Feria del Libro Virtual. Él es autor de Mujeres en la Tormenta. Hoy, en esta tarde, Galo nos va a guiar para conocer la vida de 4 mujeres extraordinarias en el siglo XX. Siempre que hablamos de la vida de mujeres, siempre hablamos como de las mismas mujeres. Por eso me llamó la atención este libro, porque Galo nos va a llevar a conocer a 4 mujeres muy diferentes, tanto en sus características físicas o personales o de vida, pero también en sus pasiones. Mujeres que la mayoría de nosotros conocemos desde un punto de vista muy frívolo, ¿no? Si una es actriz o vedette, ¿no? Y no conocemos realmente qué aportación hicieron para que la vida de las mujeres del mundo, no solamente de las mujeres mexicanas, de las mujeres del mundo cambiara. Porque aunque todas ellas son muy diferentes, todas son activistas y rebeldes, que vivieron cuestionando esos estereotipos y esas concepciones de lo que siempre ha significado ser mujer, de lo que muchas de nosotros, y sobre todo si como yo nos llamamos a nosotras mismas feministas, sabemos muy bien de lo que hablamos. Por eso estoy muy contenta de poder presentar al autor de Mujeres en las Tormentas. Esto no es mío, lo leí, la verdad, en una parte, pero me gustó mucho y me lo voy a robar. Las mujeres que Galo nos va a presentar hoy no son mujeres atormentadas, de esas que siempre leemos, la clásica víctima. No, son mujeres que enfrentan tormentas. No se llama Mujeres Atormentadas, no nos confundamos. Se llama Mujeres en las Tormentas, porque ellas enfrentaron tormentas. Me voy a robar esa frase, me encantó. ¿Sí? Así que, pues el auditorio es tuyo, Galo. Para mí es un honor. Muchas gracias, UPN. Muchas gracias, Fondo de Cultura Económica. Bienvenidos. Gracias, Susana, muy amable. Bueno, me voy a presentar. Me llamo Verónica Ortiz, tengo 40 años haciendo periodismo en este país y soy escritora también. Tengo 7 libros, acabo de sacar mi reciente novela, Una decisión equivocada. Dicho esto, paso a lo que debe de ser mi trabajo y mi oportunidad de entrevistar a Galo Mora Witt, que curiosamente por muchas razones tiene que ver el apellido. Yo soy Verónica Ortiz Laurens, tú eres Galo Mora Witt. Hay elementos ahí que nos unen, que nos hablan de cosas similares. Galo Mora es escritor, compositor, antropólogo y político ecuatoriano. Tiene un rato viviendo ya aquí en México, pero les cuento que él fue ministro de Cultura de Ecuador y también, esto en 2008, y secretario personal del presidente Rafael Correa, además de embajador ante la UNESCO. Yo al final voy a retomar esto que acabo de decir, esta presentación, para hablar un poco con él de la parte política, porque él es un político, sí, es un escritor, pero es un político, y es un político de Ecuador, y Ecuador está en ebullición en estos momentos. Entonces, nos gustará mucho tenerlo aquí, poderle preguntar cómo está viendo la situación y cómo ves el futuro de Ecuador. Pero a eso me voy a ir al último. A mí me gustaría mucho saber cómo y cuándo empezaste a escribir, mi querido Galo Mora. ¿Qué te llevó a escribir? Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien el audio? ¿Está bien? Estás perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a Susana Boto
Y a ti, por supuesto, Verónica, tuve el privilegio de conocerte y ahora ya es más fácil poder conversar con alguien con quien pudimos interactuar, precisamente en un viaje a Puebla, ¿no? Cuando Precisamente, fuimos a la exacto. Feria del Libro, pocos días después de que se había declarado la alerta universal por la pandemia, pero todavía teníamos la oportunidad de poder charlar en vivo, se podría decir, aunque como tú decías tras micrófonos, también esta oportunidad que nos brinda esta situación tan conflictiva puede permitir llegar a más gente, a más sectores que a través de la tecnología, de esta nueva democracia intergaláctica, diría yo, puede acercarnos. Y digo intergaláctica por la galaxia Gutenberg, por todo aquello que se había hablado desde el tiempo de McLuhan, cuando se pensaba que esto podía ocurrir. McLuhan precisamente pensaba en aquello. Ayer veía un reportaje sobre Arthur C. Clarke, ya en su retiro en la antigua Birmania, en Sri Lanka, y donde él puso pautajes específicos sobre lo que sería, al igual que McLuhan, esta aldea global que hoy nos recibe. Así que un abrazo grande para ti, para Susana. Mi saludo cordial, por supuesto, y agradecimiento, gratitud siempre al Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio, a todo el equipo, y también a la Universidad Pedagógica que permite que estemos en esta posibilidad de estar presentes virtualmente en Tehuacán. Empecé a escribir hace muchos años, empecé a escribir canciones y después fui abordando ciertos temas a través de mis estudios literarios en la Universidad Católica de Quito. Después, ya cuando me recibí como antropólogo, pero las letras fueron siempre por una tradición familiar, por una gran biblioteca de mi padre, que era un lector apasionado. Tener acceso a lecturas, yo recuerdo de las primeras novelas que leí, La ilustre Casa de Ramírez, de esa de Queiroz, o por ejemplo, a José Lins Dorrego, cuando lo leí, al escritor brasileño, al novelista brasileño. Y de allí fueron marcándose las pautas específicas para poder esbozar ciertas letras. Como yo digo, salvo genios y lumbreras, todos tenemos esta oportunidad, pero algunos tenemos la valentía de escribir y la osadía de publicar. Así que bueno, estamos en eso. Estoy residiendo en México ya 1 año y medio, por circunstancias que sí podríamos hablar al final, pero ha sido para mí una pasión profunda la lectura primero, la poesía, el ensayo sin duda alguna, y este libro, Mujeres en las Tormentas, publicado en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, Así me ha es. permitido ahora en México poder llegar a muchos sectores en virtud del gran arraigo, diría, continental e incluso hispanoamericano del Fondo de Cultura Económica. Así que la tarea de escribir ha sido larga. Creo que a veces es más tediosa la revisión, por supuesto, ¿no? Borges decía que él en su grandeza consideraba que un libro estaba terminado cuando se había cansado de corregir. Y yo creo que la búsqueda de la calidad de páginas siempre está en todos, buscar lo mejor posible, el no situarnos en lugares comunes. Así que bueno, eso ha sido, publiqué mi primera obra ya hace 20 años, y han venido una serie de trabajos, pero esta es la primera que publico ya en la Ciudad de México. Una cosa que me llama la atención cuando veo precisamente tus libros publicados es, en 2015 sacas el libro Revolucionarias del siglo XX. Y a mí se me ocurre, Galo, tú me corregirás, que de ahí te viene un poco la idea de después armar el libro de Mujeres en las Tormentas, porque una cosa es, caramba, hacer un libro sobre las revolucionarias del siglo XX, y otra muy distinta es seleccionar a 4 mujeres, y ahorita nos vas a decir por qué a esas 4, pero ¿te vino de ahí la idea o es una fantasía mía? Bueno, mira, Verónica, yo creo que está en la propia naturaleza una búsqueda permanente de acercarse hacia una cultura que pueda proteger mutuamente a hombres, mujeres y géneros diversos.
creo yo que viene de la infancia, viene de la adolescencia, viene de mi madre, de mis hermanas. Tengo 5 hermanas mayores. Y la dignidad, el respeto, el amor, el cariño, la ternura vienen de allí precisamente. Así que ese libro que tú mencionas se refiere a 10 revolucionarias ecuatorianas específicamente. ¿Cómo empecé a abordar la vida de estas 4 mujeres? Yo he sido un peregrino permanente, indagando, buscando, viajando. Y en la serie de viajes que afortunadamente he tenido el privilegio de hacer desde muy joven, el primer viaje lo hice por 4 meses a la antigua Unión Soviética, y luego Holanda, y luego Suecia y Noruega, y empezó un recorrido así que me ha llevado desde Líbano hasta Estambul, desde Estambul a San Petersburgo, luego a Helsinki y reiteradas veces a Berlín, a Hamburgo. Y ahí me voy a detener ya para empezar, porque la idea fundamental, tras leer una precisión que hacían cada uno por su lado, pero bajo la misma óptica, Antonio Gramsci y José Carlos Mariátegui, decían cómo ilustrar qué es la ideología. La ideología, la política es la fachada del edificio, la ideología es lo que ocurre adentro y que no se ve. Y quizá era una de las formas más fáciles de poder interpretar aquello de las superestructuras, todo aquello que venía a través de las lecciones marxistas. Entonces me puse a indagar cómo pintar ciudades que yo recorro, que visito, que amo. Y se me ocurría, como no soy un cronista de viajes, además ya con Conrad, yo creo que suficiente con el talento de No, Conrad. pero sí vale decir, y perdón, te interrumpo, que el No, libro por favor. Mujeres en las Tormentas, sin duda, recoge precisamente lo que estás platicando ahorita, que es tus viajes. O sea, a partir de tus viajes, ahorita ya nos vas a contar cómo es que estructuras y salen estas mujeres, precisamente ellas 4, pero sí veo que nos llevas de la mano, es de verdad tomarnos de la mano, sin ser cronista de viaje, eres mucho más que eso, eres un acompañante fiel que nos llevas de la mano para contarnos lo de alrededor y luego descubrirnos al personaje, a estas personajes maravillosas. Entonces, dime por qué ellas, pero sigue contando cómo es que vas descubriendo a partir del viaje. A mí eso me parece fascinante de este libro, porque no es solo, ay, les voy a contar de estas 4 mujeres que se me ocurrió, y porque como dice el cintillo aquí del libro, que además que me encanta la portada, dice, la lucha femenina contra el fascismo. Sí, sí, muy bien, pero es mucho más que eso, es una historia que tiene que ver con este hombre que viaja y mira y ve y escudriña y camina. Ese eres tú, Galo Morawit. Así es, efectivamente. Y en ese escudriñar, en ese hurgar, aparecen entonces tanto los niveles del paisajismo cuanto la impronta y la huella de esas ciudades. Y de entre muchas, porque además acabo de terminar otro texto con 9 personajes de otras ciudades que he tenido la oportunidad, como lo decía, de visitar y de concentrarme. Estambul, por ejemplo, la he visto a través del poeta Nassim Hikmet, o Budapest a través del filósofo Georgi Lukács, Buenos Aires a través de una pareja excepcional que fueron John William Cook y Alicia Guren. En el caso de Lukács no solamente está él, está su relación con Irma Seidler, una relación amorosa profunda y de fracturas. Entonces me parecía a ¿Eso mí, ya lo estás escribiendo? sí, O sea, prácticamente, ¿es el siguiente libro para la colección popular del Fondo de Cultura Económica? ojalá ¿Nos sea estás así, dando la primicia? así es más o menos, Muy pero, bien. y Camilo Cienfuegos y La Habana, por ejemplo. Entonces, lo que hago es indagar la ciudad. Y empecé con Berlín porque mis raíces y por eso mi apellido materno, que es Witt, se escribe con W, no, pero se pronuncia Witt, de acuerdo al alemán, porque mi bisabuelo
salió huyendo de la guerra franco-prusiana de 1870-71, llegó por esas cosas que son inadvertidas, como Borges mismo decía, la genealogía es la madre de la literatura. Llegó rodando, rodando barco hasta Guayaquil y luego convocado por lo que entonces se consideraba la fiebre del oro, precisamente en la provincia ecuatoriana que se llama así, provincia de El Oro. Bueno, se instaló allí, luego fue hacia el sur, y bueno, de allí vengo. Entonces, las raíces en Hamburgo, mi madre se llamó Berta Bitt, Berta, además, un nombre tan Muy absolutamente alemán. alemán. Ujú. Fue una impronta que me fue marcando. Entonces, en los viajes que he realizado, Potsdam, Berlín, Colonia, Hamburgo, sin embargo, Berlín, por el impacto tremendo de lo que significa esa ciudad, maravillosa por otro lado, se fue configurando en mí una idea de lo que podría ser, a mi modo de ver, en visitas reiteradas, una pintura de esa ciudad, pero como un pentimento, es decir, que va tras el pentimento, esté la figura. Por eso hacía yo la analogía con Marietti y Gramsci sobre la ideología y la política, y el edificio y lo que está detrás. Y apareció el nombre de Marlene Dietrich porque además yo he sido un cinéfilo desde edad muy temprana y pude ver muchos filmes de Marlene Dietrich, en realidad llamada María Magdalena Dietrich-Vogt-Lodge, esa vedette y diva extraordinaria de los inicios del cine alemán, dirigida por maestros de la naturaleza de Pabst, de especialmente Fritz Lang, a quien yo considero uno de los más grandes directores de la historia del cine. Pero al final se recae en algo que es, a mi modo de ver, determinante. Su actitud frente al nazismo, frente al Partido Nacional Socialista de Hitler, Goebbels, Goering, Himmler, Heydrich, su respuesta de dignidad y de combate frente al totalitarismo, y también su libre albedrío, y diría yo libre albedrío no en el sentido filosófico del término, porque ahí entraríamos a entramparnos en una definición muy compleja, pero sí a una responsabilidad individual de vivir la vida como ella quería hacerlo. Y frente al momento político y al lugar que estaba viviendo. Además, es decir, yo creo que es una doble provocación y transgresión la que ella hace, o triple, porque explora su bisexualidad, sus amantes hombres y mujeres, nunca lo niega, tiene una hija, un matrimonio del cual no se fracturó jamás, es decir, duró hasta la muerte de su esposo, aunque en el interregno pasaron una serie de historias amorosas. Pero al explorar esa vida compleja, difícil, también me encontré, ya pasada la muerte de Marlene Dietrich, con situaciones muy adversas, grotescas y procaces. Por ejemplo, las pintarrajeadas sobre su tumba en Berlín, donde se le decía puta en pieles o la prostituta de los aliados. Es decir, que al cabo de 40 años, 30 años, el neonazismo sigue Ahí con está por desgracia. Y no sí, solamente ahí, está en Europa y está germinando por desgracia en muchos lugares del mundo. claro, y Brasil es el caso patético, y Estados Unidos, por supuesto. Esperemos que eso cambie. Grecia es una Sí, locura lo que está pasando. sí Y es. Y en la misma cuna, yo decía alguna vez cuando hacía un análisis sobre los juguetes, sobre Walter Benjamin, que es el filósofo que mayor tiempo y ternura le dio al estudio de los juguetes, él decía que los soldaditos de plomo nacieron en Nuremberg, ahí se creó la primera industria. caray. Y yo decía después, eh, la casualidad terrible de la historia, que la misma ciudad donde nacieron los soldaditos de plomo haya sido la del juicio a los peores sátrapas con plomo, es decir, a los nazis.
Pero bueno, en medio de todo ese marco apareció Marlene Dietrich, sus películas, muchas de ellas realmente joyas, una en que comparte, por ejemplo, con Tyrone Power y especialmente con un actor excepcional de la historia del cine, Sir Charles Laughton, y en todas aparece con una especie de estereotipo de mujer fatal. Cuando se empieza a escribir su primera biografía precoz a los 30 años, lo que más le sorprende al escritor es no encontrar esa diva emperifollada sino una madre muy tierna, como cualquier otra. Pero lo que a mí me sorprende más es su capacidad de respuesta cuando Goebbels, a nombre de Hitler, la convoca para convertirla en el ícono de la cinematografía y la cultura alemana de entonces. Ella lo reta al decir que estaría de acuerdo en filmar una película en Berlín o en Alemania, siempre y cuando el director sea Joseph von Sternberg. Claro, impone. Y lo hacía a propósito porque él era judío. Cuando hay una negativa, ella dice, entonces no. Y al final de cuentas le dicen, ¿por qué no quisiste izar la bandera de la esvástica del Partido Nacional Socialista? Y ella solo respondió por dignidad. Y yo creo Claro, que, y por decencia, esa fue su palabra. con Y eso. luego viene una lucha permanente, porque no es solo esa actitud, Verónica, no es solo eso, es apadrinar o amadrinar, sería en este caso, a perseguidos, a comunistas, socialistas, anarquistas, judíos, gitanos, que eran perseguidos por el nazismo, y que ella recolectaba dinero, recolectaba incluso también a través de Otto Katz la posibilidad de que esas personas puedan huir de la persecución. Yo Finalmente, te se instala en quiero Estados Unidos. Yo te quiero un poco conducir hacia la siguiente, porque llevamos veintitantos minutos. Solo estamos en No Magdalena. quisiera que nos fuéramos muy rápido con los otros personajes, nada más y nada menos que tenemos a Alexandra Kollontai, esta diplomática rusa feminista ya desde entonces, que también, ahora que decías tú, con esta enorme libertad, como lo tuvo Marlene, de tener relaciones sexuales, relaciones con hombres más jóvenes, etcétera, etcétera. Es interesante porque ahí hay un asunto en común con respecto a mi cuerpo es mío, ¿no? O sea, este asunto tan importante ya desde entonces y que sigue siendo una bandera fundamental para las mujeres hoy y siempre. ¿Por qué Alejandra o Alexandra Kollontai, mi querido Galo Morawit, en Mujeres en las Tormentas, este libro de la colección popular del Fondo de Cultura Económica? Bueno, yo la había leído en los años mozos, cuando nos llegaba mucha literatura a través de lo que exportaba la antigua Unión Soviética, y siempre me impresionó el hecho de que sea la única mujer que pertenecía al primer gabinete de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin en calidad de ministra de Bienestar Social. Al profundizar, y bueno, para eso fue Helsinki. ¿Y por qué Helsinki? Porque la madre era finesa y ahí están todas sus raíces originales, en Finlandia. Además, hay que recordar que, y a propósito te cuento una anécdota que me parece muy significativa. Cuando la desaparición del muro de Berlín y la desaparición del bloque de la Unión Soviética, había un jolgorio capitalista de la prensa mediática, además de la prensa mercantil, porque se arrastraban las estatuas de los íconos y particularmente las estatuas de Lenin, y me sorprendí mucho al llegar a Helsinki encontrar el Parque Lenin y está todo dedicado a Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces me puse a indagar cómo hacía un país capitalista, el gestor de Nokia, por ejemplo, que es Finlandia, y de la ensalzada educación primaria, secundaria y universitaria, podía permitirse mantener esa iconografía y ese culto al líder bolchevique. Y la respuesta que encontré es la de un pueblo agradecido. ¿Por qué? Porque en lugar de extender la guerra ruso-finesa, Lenin puso la firma
para que Finlandia pueda en 1917 convertirse en nación independiente. Así que es parte de una gratitud del pueblo finés. Claro, sí. Pero ahí está inmersa Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai no solo es la diplomática que llega en Veracruz a 1926, quizá es más bien ese ya el recurso que ella utiliza para salir del gobierno estalinista, con quien tenía divergencias, y que tuvo que mantener, para no perder la vida, esa relativa coherencia con lo que sucedía. Pero es tan clara su decisión que, por ejemplo, cuando el embajador de México en Suecia le pregunta qué es lo que está sucediendo en su país, parece que no están muy cerca de Marx y Engels. Y ella dice, bueno, no solo de ellos, están muy lejos de Lenin. Y entonces le dice, y usted, que fue fundadora y de las primeras lideresas del partido bolchevique, y ella dice, bueno, yo creo que a los revolucionarios que hicimos la revolución solo nos toca una cosa, escribir memorias. Lo que es una decisión dolorida, ¿no? Muy, muy penosa. Ella que escribió 680 páginas, por ejemplo, en Eros alado, de por sí ya escribir ese título, Eros alado, y las autobiografías, donde se enmarca precisamente lo que tú mencionabas, Verónica, es decir, la vida, una vida sexual activa, en la que no importaban las edades, es decir, no había ese prejuicio que incluso ha llevado a tipificar malévolamente como panteras o cougars a las mujeres que tienen relaciones con hombres más jóvenes. En el caso de ella, la elección pasaba no por la edad, sino por el amor, pues. Y entonces yo creo que en su grandeza ideológica, en su práctica política excepcional, no es un lunar, es por el contrario, una ratificación de su soberanía de cuerpo y de su Ajá. soberanía de alma también. A mí me parece, en términos del libro, ahorita vamos a hablar, vas a hablar tú sobre las otras dos mujeres, Lilian Hellman y Concha Michel, que precisamente Alexandra Kollontai nos permite profundizar como en otros elementos en el propio libro, que pienso que poca gente conoce, precisamente porque no tienen como no tienen, ¿cómo decirte?, el perfil de las otras tres. Ujú. Alexandra es más una política precisamente de otro corte, ¿no? Y de alguna manera de otra época, yo diría. Entonces, me parece fundamental, importantísimo que la traigas a este libro. Y yo te lo agradezco mucho porque nos abre pues un camino para acercarnos a una mujer excepcional que con una fortaleza y una inteligencia Sin duda. pocas veces vista y señalada y escrita sobre un personaje como ella. Entonces, de verdad, Galo, ahí sí, muchísimas gracias, porque además la historia que cuentas y el viaje que cuentas, pues vuelve el asunto triplemente fascinante. Y Entonces, además hay algo que me parece muy singular. Se habla mucho en Occidente del feminismo y se pone íconos como, y muy justificados, como el caso de Simone de Beauvoir, pero Occidente ocultó el feminismo marxista. así es. Y Por eso me importa mucho que el lo... feminismo marxista iba mucho más allá. Primero, por la condición de, como ella misma lo expresaba, no puede ser una lucha de género independiente, porque hay mujeres de derecha, hay mujeres reaccionarias, es decir, no es el mismo espíritu que une a todas, sino que ella invocaba el espíritu clasista para liberar hombres y mujeres. Exacto, Ahora, es necesario fundamental. constatar, eso sí, la necesidad de subrayar el doble carácter de explotación de la mujer en el capitalismo y esa misma explotación con rezagos en el propio socialismo. Y por lo tanto, yo creo que es un valor determinante para comprender la naturaleza de ese feminismo marxista que ha sido de una u otra manera oculto. Y también otro elemento que me parece muy importante es su visión mexicana, el llegar a ser la primera embajadora mujer de la Unión Soviética y precisamente llegar en 1926 a Veracruz
tener sus relaciones, yo diría en México, mucho más intelectuales que amorosas, con Diego Rivera, por ejemplo, de una gran cercanía, y, y involucrarse en la historia de México, en la historia de Juárez, por ejemplo, de Zapata, de Villa, de tratar de comprender esa diferencia tan grande entre dos revoluciones que se suceden una a la otra, la de México primero y enseguida la de la Unión Soviética, pero que sin embargo mantienen extrañamente con la Revolución Francesa un mismo drama, y es la desaparición, decapitación por guillotina, por traiciones o por asesinatos de los más grandes líderes de los procesos revolucionarios. Es decir, el gatopartismo de Lampedusa parecería que opera, es decir, la traición mató a Madero, la traición mató a Villa, la traición mató a Zapata, la traición de Stalin también. Imagínate tú que de 1.180 miembros del partido bolchevique que dirigían el partido, de 1.180, 1.112 son asesinados entre las purgas de 1936-37 particularmente, que quizá tienen el ícono mayor en la masacre cometida contra León Trotsky en México. Y por lo tanto yo creo que eso supone también un elemento de profunda necesidad histórica de mirar, porque además la Universidad Veracruzana nos permitió tener la vigencia de la obra de Alexandra Kollontai en México. Pues de verdad, yo una vez más insisto en que este libro tiene muchas lecturas y sin duda una de ellas que sorprende por toda la información que tú pudiste recuperar a partir de lo que nos estás contando. La historia de Alexandra Kollontai vale la pena por sí misma en este libro, pero resulta que hay 4 mujeres. Ya nos hablaste de 2 y ahora te pediría que nos hablaras de la dramaturga guionista, esta espléndida Lilian Hellman, casada con otro gran escritor, Hammett, pero yo lo que aquí, evidentemente esta mujer nos es más próxima. Pues, ¿por qué? Pues porque está en Estados Unidos y porque es el macartismo. Pero igualmente la vas a descubrir a partir de tu viaje en Estados Unidos y a los lugares donde ella vivía, donde ella estaba, etcétera. Nueva Orleans, etc. Otra vez, este hombre que de la mano, o sea, tú, autor generoso, nos llevas a descubrir los entornos para contar una historia. En este caso, la de Lilian Hellman. Cuéntanos un poquito qué de repente fue lo que te dijo, pues la otra que tiene que estar es Lilian Hellman. Bueno, fui a Nueva Orleans por todo lo que supone culturalmente, en todos los ámbitos, pero particularmente a raíz de lo sucedido con el huracán Katrina, el horror de el desamparo del gobierno norteamericano a la gente de Nueva Orleans, con respuestas, yo diría, supremacistas innombrables, como las criminales, dichas punto. por la esposa de Bush, lo que me preocupa es que se vengan a Texas, decía ella, sí. y que se queden aquí, y casi no darle ninguna importancia, porque además eran negros. Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, la cuna del jazz, y eso para mí también es un elemento determinante como músico, de Siendo tratar de conocer compositor y músico, claro, sí. la naturaleza de la gestación. Mira, es similar la historia al tango argentino. El tango en realidad es una palabra africana, tango, que luego deviene tango, y que también, como el jazz, tenía su manifestación más bien arrabalera, es decir, no en círculos sinfónicos, no en círculos académicos, sino en las barriadas populares. Ahí arranca el jazz, y entonces, el otro elemento, la migración haitiana, con el vudú, por ejemplo. Ese es otro elemento que está presente hasta hoy en Nueva Orleans. Y toda esa mezcla extraordinaria, sincrética, y al mismo tiempo que comprende una sociedad abigarrada, porque siguen manteniéndose las culturas que no son subalternas, que coexisten. Eso me llevó además a descubrir
y a buscar la casa de habitación de Lilian Hellman, y ahí me pasa un suceso complejo, porque hasta un gran lector, a quien encontré en un parque, me dijo que él era un inmenso admirador porque no sabía dónde estaba la casa. Y encuentro en obras que, por ejemplo, te detallan, ¿no? Los personajes más importantes de la ciudad, y no constaba Lilian Hellman. Y por eso digo, habrá que despertarla, porque está dormida. Y frente a todo eso, su combate extraordinario contra el macartismo. El macartismo es el intento inquisitorial más grave que tuvo Estados Unidos y que desgraciadamente a veces parece tener visos de volver a presentarse. El macartismo, en realidad, el Comité de Actividades Antinorteamericanas se funda en 1947 con Richard Nixon a la cabeza. Luego está el senador McCarthy, de ahí deviene su nombre, y también los hermanos Dulles, Alan y John Foster Dulles, con su política anticomunista. La persecución a lo más grande del pensamiento norteamericano, porque no solo es el cine, No, ahí no. se involucra a novelas. Claro. Mira, por ejemplo, uno de los grandes perseguidos, uno de los mejores novelistas del siglo XX, Howard Fast, el autor de Espartaco. La mejor novela del mundo. Y fue perseguido, violentado, ahogado económicamente, igual que el esposo de Lilian Hellman, el gran autor de novela negra, como se la llamaba por el periodo de los años 29-30, Dashiell Hammett. Se persiguió a Dalton Trumbo, se ha hecho recientemente una película. Buenísima, por cierto, la acabo de ver. Robert De Niro hizo otra, Woody Allen también, en El Prestanombres. Y el caso es muy complejo porque además asistimos a la delación, a la traición. Lope de Vega llamaba a la traición la envidia armada. Y parecería ser que esto se regaba por las ciudades norteamericanas para perseguir en Nueva York particularmente, en San Francisco, a los más altos intelectuales, al punto que uno de sus más, diría, preclaros representantes, el gran intelectual, escritor y director Orson Welles, diría, una de las consecuencias más graves del macartismo no solo es la desaparición de la izquierda radical, sino el hecho de que en Europa quienes delataron lo hacían para salvaguardar vidas, para proteger una madre, un padre, una hija. Lo más grave de muchos de los delatores del periodo macartista es que lo que hicieron sus delaciones para proteger sus piscinas. Así decía Orson Welles. Su dinero, ¿sí? Su Sí, dinero, su dinero, su exactamente. posición. El caso Los volvió traidores y eso es algo. Mira, Sí, Verónica, la el caso historia. de un gran director estambulí, nacido en Estambul, llamado Elia Kazan, que se convierte en uno de los principales delatores, junto a gente innombrable realmente. Robert Taylor, por ejemplo, que un fascista, yo diría, acartonado. Pero también Digan cómo es imposible dejarlo, porque si uno lo deja, a Galo Mora está escribiendo ya otro libro aquí enfrente de nosotros. Entonces yo te regreso, porque estamos, el tiempo se va, yo te regreso, redondea un poco esto, y te regreso a Lilian Hellman, porque no nos has hablado de ella. Bueno, Lilian Hellman entonces la descubro a partir de 3 obras fundamentales. 2 biografías, 2 autobiografías, Una mujer inacabada, por ejemplo, pero particularmente una obra llamada Pentimento. Pentimento. ¿Qué significa? Que se va a una película, que es una maravilla, por cierto. ¿Qué significa pentimento? Pentimento es la pintura de un cuadro que encubre lo que está detrás. Volvemos incluso a esa metáfora del edificio, de la fachada y lo que está detrás. Pentimento entonces es lo que ella pinta, pero deja entre líneas lo que está en el fondo. Y en el fondo, ¿quién está? Está esa mujer violenta, inteligentísima, al punto que conforma lo más alto de la dramaturgia norteamericana, lo que es decir mucho si consideramos que está en el mismo nivel de Clifford Odets, de Eugene O'Neill o de Arthur Miller, por decir algo.
Ujú. Y, por ejemplo, para nosotros, para las nuevas generaciones, ¿cómo pudimos conocerlo? A través de una película de Fred Zinnemann llamada Julia, que ganó el Oscar con dos interpretaciones majestuosas de Jane Fonda y Vanessa Redgrave. Por otro lado, no podía ser de otra manera, dos de las actrices, la una norteamericana y la otra inglesa, que a lo largo de su vida, mayor en el caso de Vanessa Redgrave, que es trotskista, pero expresaron siempre su inconformidad, su apoyo a Angela Davis, a los grandes líderes, a Martin Luther King, a Malcolm X. Y es la historia extraordinaria de Julia que se encarga de pintar Lilian Hellman sobre el carácter clandestino y subrepticio de dos mujeres en en la Europa nazi fascista. Su lucha extraordinaria allí. Y yo creo que ese es un elemento adicional a todo, porque al enfrentar el macartismo, estuvo presente en la Guerra Civil Española, además, no pudo ir directamente con Hemingway y Jolie Siddons cuando debiese formar la trilogía para un gran documental, porque se enfermó de pulmonía, pero después fue ella sola. Y todo lo que comenta respecto de la Guerra Civil es dramático, y es una guerra civil que, como hemos visto en la literatura y en las artes en general de España, no termina de escribirse esa historia brutal. Esa es la gran Lilian Hellman, y yo creo que su memoria es tan valiosa y brillante en la medida en que también enfoca el tema de la soberanía del cuerpo, del enfrentar a los jerarcas, como en este caso, por ejemplo, cuando ella se conoce que tiene un embarazo todavía adolescente y dice, el jefe del editorial donde yo trabajaba no me llamó para protegerme, me llamó para indagar hasta el colmo quién era el padre, pero finalmente para saber qué podía acostarse conmigo, ya que se supone que yo era, entre comillas, fácil. Sí, ya no Y era le, virgen, entonces claro, era y fácil. no era virgen, era fácil. Y le indaga incluso cuándo tuvo su primera relación sexual, por No. este absurdo de ese ícono de la virginidad. Y ella le responde algo increíble, dice, bueno, fue un gallinero cuando yo tenía 4 años. Y entonces su ironía, además. Sí. Esto yo creo que refleja toda la impronta extraordinaria. ¿Por qué Nueva Orleans? Porque es su lugar de nacimiento y de su vida, hasta que decide trasladarse a Nueva York. Bien, bueno, me sigo porque hay dos asuntos pendientes, que es ahora Concha Michel en México. Ahora sí voy a leer un pedazo de Perfecto. cómo empiezas este cuarto capítulo con ella, porque al terminar me va a llevar precisamente a preguntarte, Ecuador, o sea, me interesa muchísimo saber más de ti en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a Perfecto. ver, Concha Michel en México. Esta historia comprende retazos de infancia e idolatrías, perfiles de tres revolucionarios mexicanos a quienes el Ecuador debe más memorias que ofrendas, y un bosquejo de la cantautora Concha Michel, quien nos legara entre los cientos de canciones aquella sentencia atormentada que dice: mujer, madre del hombre, humillada hasta lo más profundo de su ser. Concha Michel, ¿qué te llevó a Concha Michel y a México, que ahora, bueno, estás otra vez aquí, pero no sé si fue porque estás aquí que la escribes? No, en realidad, mira, primero la impronta mexicana, la huella mexicana a través del cine y de la música en toda América Latina. Nosotros vivíamos en una ciudad donde yo nací, Loja, al sur del Ecuador, ya casi en la frontera con el Perú, donde había un teatro popular, así se llamaba, y que era exclusivo para difundir cine mexicano. Y entonces, como yo digo en una panorámica, desde Arturo de Córdoba hasta Cantinflas, los hermanos Soler, y yo decía, la única beata que aparecía allí era Sara García.
porque eran historias truculentas a veces, ¿no? Como por ejemplo 100 años de terror, me acuerdo con un joven Joaquín Cordero y yo salí tiritando porque yo tenía 9 años. No sé cómo me permitieron ir a ese cine. México nos fue marcando. México nos fue marcando a través de la música, Pedro Infante, Jorge Negrete, El Santo, el enmascarado de plata, la lucha libre, todo aquello que además simboliza también aquello de la máscara y la transparencia del gran Octavio Paz. En otro sentido, por supuesto. Yo había sentido especial atracción entonces. Ya cantaba y tocaba con mi guitarra música mexicana, de José Alfredo Jiménez, de Agustín Lara. Y a raíz de mi intervención musical, tuve la oportunidad de conocer gente muy valiosa y querida, pero particularmente una de ellas, que fue mi querida amiga Amparo Ochoa. Cuando la invité a Quito en 1981 a hacer una serie de conciertos, me dijo, me prometió, me dice, el próximo año tenemos unos eventos, te invito yo también. Así que me invitó. Y cuando terminó un concierto de ella, nos fuimos a esta cantina llamada La Península. Y bueno, ahí nos quedamos como 4 horas de charla, solo los dos, y yo me sentía privilegiado de una amistad tan querida como la de Amparo. Y al entrar precisamente en el esquema de las mujeres intérpretes, Amparo me dijo, mira, las mujeres que no queremos ser vedettes, las que no tenemos ningún complejo de diva, sino que queremos cantar opinando, tenemos un antecedente fundamental que debes conocer. Se llamó Concha Michel y empezó a darme historias y empecé entonces yo a tejer esa idea que más tarde, al conocer ciertas publicaciones marginales, la revista FEM, por ejemplo, esa sí que era dedicada a la IDEFOPA, me llegó... La dirigía, Sí, sí. pero luego los números siguientes Después desaparece, perdón. tras su desaparición, sí. Entonces me llega de Patricia Cardona, costarricense, por ejemplo, un escrito en que pintaba la historia de Concha Michel y me impresionó tanto, recordé la conversación con Amparo, me pareció extraordinaria esa visión y empecé a profundizar. No es mucho lo que se pueda recabar, sin embargo, Consuelo Uranga, Frida Kahlo, Benita Galeano, sus compañeras, ¿no? De partido, de lucha, de ideología, tienen ya, gracias a algunas investigaciones, Natura Olivé, por ejemplo, en México, la posibilidad de escarbar en esas historias. Me encontré con temas como, por ejemplo, extraños. Hay una publicación de ella de 66 páginas, pero solo está en una universidad norteamericana. Es decir, hay mucho que hacer todavía. Por eso yo incluso digo ahí que sea el zócalo desde donde se pueda profundizar. Sí. Pero me impactó mucho también. Muy poco, por desgracia, y se ha investigado muy poco sobre esta gran personaje que es Concha Michel, sin duda. Además, ¿sabes qué? Esa locura de salir de México con $17 para irse a la Unión Soviética a conocer a Alexandra Kollontai, esa era su idea. Y tiene la fortuna y la paradoja también de conocer a la familia Rockefeller, la contratan, ahí puede ahorrar y con su pequeño hijo se van hasta llegar a Moscú. ¿Te imaginas que hoy es difícil? Eso que hay avión. Imagínate cómo sería todo ese traslado hasta que logra conocer a Alexandra Kollontai. Cuando regresa, empieza a marcar diferencias con lo que sucedía dentro del Partido Comunista Mexicano. Y entonces su alianza amorosa con Hernán Laborde, que fue secretario del Partido Comunista Mexicano, incluso adentro mismo hay críticas profundas a la naturaleza de marginación que se vivía. Por eso investigué en la revista Machete, en la publicación de Machete, y hay en 3 o 4 años, uno tras otro, y no hay ninguna noticia sobre mujeres, al punto que la que encontré solamente decía, hoy se fundó el Centro de Mujeres que será dirigido por una de ellas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sin nombre, sin apellido. Entonces yo creo que... La izquierda nos debe mucho. Yo creo que estoy pagando una deuda pequeña, pero pagándola, porque me parece que es fundamental. Y ahí advierto otro tema, que es la tolerancia.
maldita palabra, porque creo que debe ser desterrada de todas las expresiones de la búsqueda de la equidad. Sí, Porque respeto sí, tolerancia no. respeto y dignidad, pero tolerancia, ¿quién le dio a quién la oportunidad de ser tan hegemónico que pueda ser en alto espíritu de generosidad que pueda llegar a ser tolerante? A mí me parece una barbaridad. Sí. Y por lo tanto, a eso se refería ella, a eso precisamente, es decir, ¿cómo así? Es como su vida y sus canciones son como un reflejo de aquella queja de Lilith. Es decir, ¿por qué voy a yacer debajo tuyo, Adán, si somos iguales? Y mira tú que en el relato paleobíblico se inicia ya esta barbarie de la misoginia Y del que llega a tener, sometimiento y del machismo. ¿sí? Es decir, las mujeres son al revés de lo que sucede en la vida, donde nosotros nacemos del vientre de las madres. El relato paleobíblico dice que de una costilla De una del costilla hombre, de Adán, sí, no, ¿no? no, bueno, sí, Bueno, increíble. bueno, Bien, pero, me van a quedar 9 minutos o perfecto, menos para que me cuente el político la ya, situación de su país y si vas a regresar a Ecuador y cómo estás viendo todo. Bueno, antes de terminar, yo de verdad nunca soy tan vehemente con el tema de los libros porque estoy recomendando constantemente, algunos me gustan mucho y otras me gustan más y otras me gustan menos. Este libro yo se los recomiendo a hombres y mujeres por igual porque lo van a gozar, porque de verdad este hombre, Galo Mora Witt, es un gran conversador y él conversa con nosotros a través de su libro y nos lleva de la mano en su viaje para conocer y descubrir cosas que él fue descubriendo con el mismo asombro, con la misma capacidad, con la misma, yo diría, información que nos va a permitir profundizar no solo sobre las 4 maravillosas mujeres que nos descubre, porque no las descubre, sino sobre los lugares y las personas que lo rodean. Y fuiste con tu hijo, por cierto, esto es interesante también, pero eso ya lo platicaremos en otro momento. no, no, Galo Mora, el político, Ecuador, ¿cómo está? ¿Vas a regresar? bueno, mira, nosotros fuimos víctimas de una tremenda traición política. En el 2017 presentamos la candidatura de lo que era nuestro movimiento Alianza País, liderado por Rafael Correa, Así es. de quien me enorgullezco en haber sido su redactor de discursos, su ministro de Cultura, su secretario particular, su embajador. Y esa traición devino persecución de la manera más tremenda. Se ha condenado, por ejemplo, a Rafael Correa, y esto yo creo que es importante que la gente lo sepa. Al no encontrar, porque no pueden encontrar en un hombre de la pureza de Correa, ninguna razón para sentenciarlo, yo creo que no solo a los juristas, no solo a quienes hacen jurisprudencia y estudian derecho, sino a cualquier ser humano le va a sorprender la razón por la cual fue sentenciado a 8 años de prisión. Dice la sentencia por influjo psíquico. No, bueno, sí, cualquier cosa, o sea. Es decir, Y influjo psíquico, está es decir, pasando en todos los países, o sea, Brasil, Evo Morales, lo o que sea, es la pasó con manera Bolivia, de destruirlos cuando no tienen nada con qué destruirlos. Imagínate exacto, la frase. No, no, bueno. exacto. Entonces, acción volitiva e influjo psíquico, dice el dictamen que la Fiscalía presentó y que la Corte asume, es decir, inverosímil. Pero bueno, eso sería anecdótico si no fuera tan bárbaro y triste. Gravísimo. Sin embargo, ahora en las elecciones que vienen, en febrero del 2021, 7 de febrero, se presentó la candidatura de un joven economista, precisamente doctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México, después de su maestría en matemáticas en Michigan, que se llama economista Andrés Arauz Galarza. Ha sido presentado como el candidato de una coalición porque no nos permitieron refrendar ni la revolución ciudadana ni la revolución alfarista, es decir, bajo ningún concepto que existamos. Sin embargo, el despertar yo creo que está allí, latente, vivo, Ahí está. y la gente se arremolina y yo creo que con una adecuada conducción, pese a todas las persecuciones
creo que Ecuador puede regresar a una senda progresista que es la que tiene este momento Argentina, que tiene México, que tiene Bolivia, y que yo creo que va nuevamente a imperar en América Latina en función de los fracasos del neoliberalismo, de esa manera de decapitar la vida comunitaria, de enlodar las relaciones sociales, de privilegiar a la banca, de privilegiar al capital especulativo y a la usura. Van a regresar, Galo Mora. ¿Vas a regresar tú si ellos regresan? Si esto se da, si... Bueno, habría que pensarlo porque también creo yo que es un momento importantísimo en mi vida literaria y México evidentemente es una matriz, aparte de la inmensa generosidad del pueblo mexicano, es decir, yo estoy aquí protegido y me siento un hermano más, ¿no? Y así he sido tratado. Paco Ignacio Taibo, que es mi gran amigo, y la gente del fondo en general, y luego lo que se ha ido abriendo en otros diversos sectores, me puede permitir hoy avisorar también quizá una vida en común entre Ecuador y México, porque me siento profundamente realizado en la Ciudad de México. Yo quiero en ese sentido reiterar, y sé que te lo diría Paco si estuviera aquí, Paco Taibo II, si bien hombres como tú, muchos hombres y mujeres, a veces tienen que salir porque el momento político lo exige, lo determina, la traición, etcétera, pero también después tendrían que regresar porque finalmente son sus países y a veces hace falta gente Así. de primer nivel, gente comprometida, etcétera. Sin embargo, también te diría en nombre del Fondo de Cultura Económica y del propio Paco que pase lo que pase, no dejes de escribir. Por supuesto. Síguenos entregando maravillas como estas. Yo te despido con un gran abrazo y con Mujeres en las Tormentas, este gran libro de Galo Mora Witt que usted de verdad no puede perderse. Es espectacular el universo que nos va a descubrir ahora en época de pandemia, en Quédese en casa leyendo, en Cuídate tú para que nos cuides a nosotros, y viva Galo Mora y sus Mujeres en las Tormentas. Muchísimas gracias. Y a la Muchísimas gracias. universidad, y a la feria de Tehuacán, y a todos ustedes, muchísimas gracias también. Verónica, mil gracias. Solo quiero terminar haciendo lectura de dos fragmentos de un corrido que intenté como homenaje a México y dice, con su voz mestiza y fuerte, con soplo del huracán, cantó desde su Jalisco a Morelia, Michoacán. Dos hijos muertos, dos sombras tuvo doña Concepción y el camarada Laborde, rojo y gris en el panteón. Artesana en la trinchera, cautiverio en libertad, bandolina y bandolera, castigo a la deslealtad, sol redondo y colorado, teguana luz feminista y en el fondo del tablado, su esperanza comunista. Así que haciendo un corrido a la manera, no soy experto, pues habría que ser concha o habría que indagar en la profundidad de algo que me contaba mi querido hermano Carlos Montemayor sobre el corrido mexicano, sobre su estructura. Me despido. Te agradezco inmensamente, Verónica, por tanta generosidad, por esta anfitrionía hermosa. También, por supuesto, a Susana y al Fondo de Cultura Económica, a la Universidad, a la ciudad de Tehuacán. A todos ustedes un inmenso abrazo. Gracias, hasta pronto. Adiós. Pues muchas gracias. Nos despedimos, de verdad, gracias a todos, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta pronto.